auscultan el corazón y después le hacen maniobras, ¿qué ves, no? Manchas, le dice Pinocho. Y después emite un diagnóstico. Incluso emite un diagnóstico para el que está apuntando, un diagnóstico cardiológico. Y al final, ¿qué dice? Tienes alergia. Eso me va muy bien porque yo soy médico inmunólogo alergólogo y siempre les muestro este video a todos mis estudiantes porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos influir en el paciente como lo han hecho estos dos personajes sobre Pinocho. Al final estaba todo cansado, realmente parecía enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes pueden influir en el paciente cuando viene? Hay pacientes abuelos que vienen y están muy mal, deprimidos, pero somatizan eso. Los que no saben, busquen qué es somatizar. En este caso vienen y están muy mal, tienen depresión, abandono por parte de los hijos, o simplemente son pacientes muy achacosos, ¿no? Viejitos muy chinchis, como se dice, pero nosotros podemos influenciar en ellos, ayudarles a estar mejor. Muchos de sus pacientes de ustedes les van a decir, ay, doctor, doctorita, con tan solo pensar que voy a venir a su consultorio ya estoy bien. Por otra parte, fíjense cómo hace la letra el gato. Y muchas veces ocurre eso con nosotros. Los médicos, tengo aquí al doctor Paquito, que es muy bueno, excelente. Realmente parece un electrocardiograma, porque él es cardiólogo en la nota de evolución. Y en otros lugares yo decía, ¿cómo puedo yo adivinar esto? Y farmacia lo sabe hacer y enfermería también. Entonces procuremos hacer una buena letra, me incluyo yo porque a veces de lo rápido que tenemos que hacer tantos pacientes que tenemos, hacemos como si fueran el electrocardiograma. Entonces, con ese pequeño mensaje vamos a empezar a la clase. Ya, por favor, compártelo, Bismar. Ya vamos a hablar acerca de la respuesta inmune normal y sus alteraciones. Me gusta mucho presentar este tema porque si es que tenían algunas dudas, vamos a darnos cuenta de que sí se puede comprender lo que es la respuesta inmune normal y patológica, ¿no? Primero hay que entender lo normal para poder entender lo patológico. La otra, por favor, Bisman. Antiguamente la inmunología no se la consideraba como algo que fuera útil, no decían, ay, no es algo que no se puede entender, no, doctora, ustedes en Caracas, en Venezuela, nos decían los ginecólogos, cirujanos, no nos hablen de su inmunología, solamente díganme qué voy a manejar, qué cosa le voy a dar, qué fármaco vamos a usar. La siguiente. Pero ahora sí se puede comprender. Sabemos que el sistema inmune está constituido por células y también por elementos que la producen, ¿no? Como son el complemento, los anticuerpos. ¿Dónde se van a originar estas? En la célula madre pluripotencial, que está en la médula ósea. Estos nos van a dar un linaje linfoide, donde vamos a tener a los linfocitos T, linfocitos B, y un linaje mieloide, donde vamos a tener a la serie de eritrocitos, granulocitos, monocitos y a la de megacariocitos. La siguiente. ¿Dónde se van a formar? En el órgano linfoide primario, que es la médula ósea, gracias a la célula madre pluripotencial. Una vez que se generen, tienen que ir a los órganos linfoides secundarios en espera de la presentación del antígeno. Aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que es la tolerancia periférica. ¿Qué quiere decir? El linfocito T, el linfocito B puede saludar al parásito, a la bacteria o al virus, porque nadie le ha dicho que él es un enemigo. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos por un proceso viral, ya sea bacteriano, a nivel de lo que es la vía respiratoria superior, una rinitis, sinusitis, una rinosinusitis o una faringoamigdalitis, es por eso que nuestras tonsilas o amígdalas aumentan de volumen. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica reconoce al virus, hongo, bacteria, parásito o célula cancerígena, lo presenta a nivel del órgano linfoide secundario, que es una amígdala en este caso, y lo presenta al linfocito T. Este linfocito T lo va a presentar al linfocito B. Este linfocito B se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos dirigidos contra estos elementos que pueden ser virus, hongos, bacterias, parásitos o células cancerígenas, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes sepan. Por eso es que el sistema inmune está encargado de ello. Cuando nosotros hablamos de un proceso alérgico va a ocurrir este mismo mecanismo. Acuérdense, este orden. Célula dendrítica, linfocito T, linfocito B se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos dirigidos contra los alergenos, autoanticuerpos dirigidos contra los autoantígenos que va a reconocer el sistema inmune. La siguiente.
Vamos a tener la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está constituida por ejemplo, el sistema de complemento y el proceso de la inflamación. Esta no tiene memoria, es aquella que nos permite sobrevivir ante un proceso o ante una situación de peligro. Mientras que la inmunidad adaptativa es aquella que va a estar constituida por linfocitos T, linfocitos B, la producción de inmunoglobulinas, y esta tiene memoria, es específica. La siguiente. Aquí tenemos a la célula presentadora de antígenos profesional, el macrófago. Es aquella que va a fagocitar, por ejemplo, a todos los elementos, como en este caso, a través de una micrografía electrónica, a la Escherichia coli. Este macrófago, por ejemplo, se va a convertir, ya saben, a nivel de lo que es el órgano linfoide secundario o en otros lugares, en otros tejidos, en macrófago, porque en el torrente sanguíneo nosotros lo encontramos como ¿qué? Como un monocito. Yo puedo preguntar en el examen y decir, en un hemograma nosotros podemos hacer la cuantificación de elementos morfes excepto. Entonces puede estar ahí macrófago, ¿no es cierto? Entonces ya saben ustedes que el macrófago es el monocito que se convierte en un tejido. ¿Ya? La siguiente. El sistema de complemento lo han debido llevar con la profe Jackie. Es bastante complejo cada una de las vías, pero nosotros tenemos que reconocer que la vía alterna, que es aquella que va a activar el sistema de complemento de manera directa por el microorganismo, la vía clásica, que es aquella que va a activar a través del microorganismo, que va a estar opsonizado por las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas le dan como un brillo especial a los antígenos para que sean reconocidos por el sistema de complemento o cualquier célula de la respuesta inmune. Y tenemos la vía de las lectinas, ¿no? Entonces, estas van a activar al sistema de complemento. Sabemos que el sistema de complemento está constituido por proteínas, ¿no? Desde la C1 hasta la C9. Y eso es ¿por qué se dice C1, C2, C3? Es de acuerdo al descubrimiento de cada uno. Entonces, el sistema de complemento va a activar al C3 y lo va a escindir. ¿Qué quiere decir esa palabra escindir? Lo va a fragmentar en dos porciones, la CA y la C3A, C3B. Todas las partes que son de CA, por ejemplo, C5B, C5A, etcétera, estas van a ir a opsonizar a estos antígenos para que sean reconocidos por las células de la respuesta inmune, mientras que aquellas que son CB o C5B, por ejemplo C3B, van a seguir activando el sistema de complemento. Como podemos ver aquí en la imagen, el C3B va a ir a escindir al C5B y lo va a fragmentar en C5A y a C5B. ¿Cuál va a ser la finalidad de este sistema de complemento? Conformar el complejo de ataque de membrana. La siguiente, que es el famoso MAC, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas estas van a ir fragmentando hasta que al final van a formar este complejo que es formar poros en la bacteria o en el virus para que haya el estallido del mismo. La siguiente. Así de fácil es el sistema de complemento. Luego tenemos las líneas de defensa. Esto es solamente académico. La inmunidad innata, que va a estar constituida por la primera línea de defensa, que es la piel intacta. Por ejemplo, hay pacientes que vienen aquí y tienen bastante prurito. Y dicen, a todo lo que es prurito es alergia. No, señor. Si el paciente tiene, por ejemplo, una dermatitis atópica, que es la piel seca porque no tiene la filagrina, entonces esta piel va a estar libre, descubierta, entonces las terminaciones nerviosas se van a poder visualizar o van a poderse estar en contacto con cualquier elemento. Entonces, si es el mismo vello del corporal, si es el polvo, si es el sudor del organismo, va a estimular estas terminaciones nerviosas. De igual manera van a hacer que degranulen algunos mastocitos y se estimulen otro tipo de elementos de nuestro organismo y que van a causar prurito, eritema. Eso no es una alergia, eso es un prurito a consecuencia de esta piel seca que les digo. Por eso es importante hacer una buena historia clínica y en este caso si mi paciente tiene una dermatitis atópica, o sea la piel seca en los pequeñitos, tengo que decirle a la mamá que tiene que usar jaboncito de glicerina, aceites humectantes y efectivamente los pacientes inclusive cuando están con esa dermatitis atópica le dan la bacitracina como antibiótico, es peor, o usan su crema de base corporal, ya que tiene elementos conservantes, les irrita más, entonces en ese tiempo solamente es darles vaselina, aceites inclusive. En los abuelitos ocurre lo mismo. A nivel de las mucosas y sus secreciones sabemos que tenemos la inmunoglobulina A nivel secretora, a nivel de lo que son las mucosas. Entonces puede ser que nuestro paciente no tenga, por ejemplo, producción de mucus, como es el caso del síndrome de Sjögren.
sabemos que va a haber una disminución en la producción de lágrimas y secreciones. Entonces, la pacientita va a ir cada vez al ginecólogo porque va a tener ese prurito por la resequedad que presenta a nivel de lo que son la cavidad vaginal, inclusive. Entonces, piensen, siempre es importante que el médico analice la causa, la etiología de por qué es que ocurre o tiene estos síntomas. La microbiota normal, antiguamente se consideraba que nuestro organismo no tenía bacterias. Ahora sí se sabe que tenemos la microbiota normal en la piel, en lo que es el tubo digestivo, a nivel de los oídos, que son los nichos que se llama ecológicos. Entonces, esta microbiota lo que hace es estimular al sistema inmune. Es como si le dijera, muchacho, prepárate. Cuidado, venga un proceso infeccioso y tú tienes que estar preparado. Y es en ese sentido que cuando, por ejemplo, en algunos pacientes que están hospitalizados se les administran muchos antibióticos, ocurre un efecto en el cual va a haber un incremento del Clostridium y el paciente está con ese Clostridium, porque hemos barrido con toda esa microbiota en el intestino. Y ahí es donde vamos a dar, por ejemplo, bastantes elementos que puedan hacer que pueda regenerarse esta microbiota, como los probióticos y los prebióticos, ¿ya? La segunda línea de defensa van a ser las natural killer, el proceso de la inflamación, donde van a migrar los leucocitos a través del rolling hasta el proceso de la infección. Y las sustancias antimicrobianas se deben a las anafilotoxinas del complemento. Hasta este lugar les dije, no vamos a tener, voy a cortar un ratito. Como les decía, hasta este momento no va a haber memoria inmunológica, porque lo que se pretende es poner a salvo la vida del paciente. En la inmunidad adquirida es la tercera línea de defensa, donde vamos a tener a los linfocitos T, linfocitos B, es específica y va a producir anticuerpos. Obviamente todo esto es rápido, no va a demorar, ¿no? Pero empieza primero la inmunidad innata y a continuación la inmunidad adquirida. La siguiente, por favor. Aquí tenemos al linfocito T, para mí esta es la célula más importante del sistema inmune, porque es aquella que va a reconocer a la célula dendrítica, y este linfocito T es al que le va a estimular al linfocito B para que se convierta en célula plasmática. La siguiente. Aquí tenemos al linfocito B, cómo es que se convierte, fíjense al final, en célula plasmática. Ojo, el linfocito B no produce anticuerpos, quien produce es la célula plasmática, los anticuerpos. La siguiente. Yo puedo preguntar en el examen también eso por si acaso. Aquí tenemos esta imagen como a través de la célula madre pluripotencial vamos a tener un linfocito pro-B, este pre-B, y vamos a tener un linfocito B inmaduro, ¿no? Este va a migrar hasta el órgano linfoide secundario en espera de la presentación del antígeno para convertirse en plasmocito o célula plasmática. Obviamente ustedes han debido ver con la profe Jackie que tiene varios elementos, ¿no? Para que haya esta conversión de pro-B en pre-B y etcétera. La siguiente. Exactamente, una más, eso. Vamos a tomar en cuenta que la mayoría de las inmunoglobulinas, por ejemplo, la inmunoglobulina D, no se la va a encontrar en el torrente sanguíneo. Yo muchas veces pregunto eso, ¿dónde está, cuáles son o cómo podemos cuantificar los linfocitos, las inmunoglobulinas en una muestra sérica? Entonces yo puedo solicitar y preguntarles a ustedes cuál de estas no se encuentra. En este caso, no vamos a poder cuantificar la inmunoglobulina D. Sí vamos a encontrar la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina M es aquella que nos dice, por ejemplo, citomegalovirus o anticuerpos contra citomegalovirus, IgG e IgM. Cuando me sale IgM quiere decir que hay un cuadro activo. Si es un cuadro pasivo o que ya ha pasado o tiene memoria, es la IgG. Entonces la mayoría puede marcar IgG, entonces eso no es patológico. Y la IgA es la que está, les decía, secretora y aquella que va a ser
secretora y sérica, ¿no? Vamos a encontrar. Y la inmunoglobulina E es aquella que nos va a hablar si el paciente tiene, por ejemplo, cuadros de parasitosis, y si va a ser específica en cuadros de alergia. Entonces, también estos linfocitos B no se mueven de manera individual, sí necesitan que alguien les estimule. Entonces, vamos a tener aquellas que van a producir, por ejemplo, citocinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir? El linfocito B va a producir las citocinas para estimular otras células de la respuesta inmune. También va a producir citocinas para que vaya a estimular a la célula madre pluripotencial, por eso se llaman mielopoyéticas, y aquellas que una vez que hay el cese del proceso inflamatorio o infeccioso, entonces vamos a tener las citocinas inmunosupresoras. Por eso es que es importante que sepan ustedes esto. Han debido darse cuenta que cuando era el tema del COVID había pacientes que fallecían por una tormenta de citocinas, porque había un desequilibrio. Se supone que cuando ya no hay virus, hongos, bacterias ni procesos infecciosos, el sistema inmune dice, ya basta, ya no produzca más citocinas, ya no se diferencie más en linfocitos T, linfocitos B, porque ya no tenemos contra qué luchar. En el caso de la tormenta de citocinas ocurría lo contrario, seguían produciéndose citocinas proinflamatorias y lamentablemente había una destrucción del propio organismo por el sistema inmune del propio paciente. Eso era algunos casos, ¿no? Entonces, lamentablemente en esa situación teníamos que usar bastantes inmunosupresores, pero lamentablemente por tratar de luchar contra el COVID se ha vuelto loco, se podría decir, el sistema inmune, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Espérenme, está tocando la puerta ya, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, al linfocito B, que solamente tiene un BCR, vean que es bien sencillito, pero la mayoría de las inmunoglobulinas, por ejemplo, de tipo D, como les decía, son los receptores de otras células de la respuesta inmune. La siguiente. Tenemos aquí un anticuerpo, ustedes lo han debido llevar. En verde manzana tenemos a la cadena pesada, en color celeste está la cadena ligera. Y la porción de fracción cristalizada que está en C es aquella que se va a unir a un mastocito, a un basófilo en los casos de alergia. Y estos van a reconocer de manera directa a los antígenos. Ya vamos a ver las otras diapositivas. Esta inmunoglobulina no la reconoce a todo el antígeno, sino hay una parte de esta inmunoglobulina que va a reconocer al antígeno, que va a ser la región variable. Y tenemos al antígeno, pero el antígeno por igual, en todo su... o sea, por completo no la va a reconocer, sino una parte de este antígeno va a ser reconocido y eso se llama el epítope. Entonces el epítope es la porción del antígeno que va a hacer que sea reconocida por la inmunoglobulina y despierta la respuesta inmune. La siguiente. Aquí tenemos una cantidad de citocinas, es importante saber. Vamos a solamente tomar en cuenta la primera y ustedes la van a leer. Tenemos el factor de necrosis tumoral, que va a tener un peso de 17 kilodaltons, y quienes la van a producir van a ser los macrófagos y los linfocitos T. ¿Sobre quiénes va a ir a actuar? Sobre las células endoteliales, haciendo que haya una activación. Vamos a tener el proceso de la inflamación y la coagulación. A nivel de los neutrófilos va a hacer que haya la activación de más neutrófilos. A nivel del hipotálamo vamos a presentar fiebre. A nivel del hígado va a estimular lo que es la síntesis de proteínas de fase aguda. A nivel del músculo y del tejido graso va a hacer que exista catabolismo o la famosa caquexia y en muchos tipos celulares apoptosis. Es por eso que cuando nosotros empezamos a enfermar por un proceso infeccioso, empezamos a tener, por ejemplo, fiebre. Entonces, este factor de necrosis tumoral está estimulando al hipotálamo para tener fiebre. A nivel del hígado, igual, ¿no? Hace que se consuma bastante tejido, azúcares, y vamos a tener lo que es el catabolismo. Al igual que a nivel del músculo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mialgia, alzas térmicas, adinamia, decaimiento. Entonces, es por eso, porque esta citocina es la que está activando. Cuando nosotros vacunamos a los pacientes, muchas veces tienen estos efectos. Entonces, esa es la respuesta del organismo frente a la vacuna, porque estamos colocando una porción del antígeno y estamos tratando de generar ¿qué?
que tengamos linfocitos y tengamos inmunoglobulinas de memoria y efectoras también. Entonces, no es malo cuando un pacientito viene y nos dice, doctora, mi hijito está con fiebre, es por el tema de la vacuna. Ahora, en el tema del COVID, por ejemplo, para mí ha sido realmente mucha experiencia, porque justo estaba yo en el hospital de clínicas, no había inmunólogo, y tuve que implementar el servicio de inmunología, y posteriormente llegó el doctor Arraya. Después de mí ya le dejé ahí el servicio y las licenciadas me decían, ¿qué hacemos, doctora? ¿Podemos vacunar a los pacientes con COVID y también podemos vacunar contra el tétanos? Yo les decía no. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a administrar, por ejemplo, un antígeno nuevo, de nuevo en este caso en el COVID, le va a poner alma, vida y corazón el sistema inmune para producir justamente estas citocinas para tratar de generar inmunoglobulinas y linfocitos de memoria. Ya vamos a tener estos síntomas. Y si nosotros le colocamos otra vacuna más, entonces el sistema inmune hemos dicho que es específico. Entonces van a producir otra vez gran cantidad de citocinas y vamos a tener doble malestar. Y el paciente le va a echar la culpa al COVID y no va a decir a la vacuna del tétanos. Entonces es muy importante eso. Y por eso me decían, no, entonces doctora, no le administren. Por ejemplo, los niños pequeñitos, ustedes van a ver que les administran 5, 6, 7 vacunas inclusive. ¿Y eso por qué? Porque como son tan pequeños, solamente lloran, su sistema nervioso no está maduro como en el del adulto. En el adulto siente más ese malestar que un pequeño. Entonces yo les decía, no, es mejor no. Ahora también en el tema del COVID me decían, doctora, hay pacientes que tienen alergia, ya pueden tener alergia, digamos, al huevo, a la leche, pero la alergia es específica también. Entonces pueden administrar al paciente la vacuna para el COVID u otro tipo de vacunas, pueden administrar. Y de manera profiláctica le pueden decir, si tiene síntomas de, digamos, prurito, alguna que otra pápula, tome la cetiricina y si no mejora, entonces ya recién puede venir. Si nosotros vamos a estimular al sistema inmune para que genere inmunoglobulinas de memoria y linfocitos T, linfocitos B de memoria, si yo le administro un corticoide, voy a frenar esa respuesta inmune. Entonces, el requisito es que no esté con corticoides, ¿ya? Eso es muy importante. También vamos a volverlo a hablar eso en el tema de vacunas. La siguiente, por favor. Aquí, una vez que, por ejemplo, los linfocitos T, pues les decía que son los más importantes, porque si ellos fallan, todo el sistema inmune falla. Una vez que se generen en la médula ósea, van a ir hasta el timo. En el timo van a dar un examen y si es que aprueban el examen, se van a ir recién a los órganos linfoides secundarios. La siguiente. Aquí tenemos, fíjense, el linfocito T, la membrana que está en rojo. Y fíjense, el TCR, que es el receptor, no va a ser único, va a tener sus correceptores para reconocer, en este caso, al antígeno que lo va a presentar el linfocito T. La siguiente. Aquí tenemos en la parte superior las células presentadoras de antígenos, las APC, y vamos a tener dos tipos de receptores. Obviamente hay los receptores basureros y hay una infinidad de receptores que tienen las células presentadoras de antígenos, que pueden ser los macrófagos, células dendríticas, algunos linfocitos B. Pero en este caso es muy importante que sepan porque vamos a presentar al linfocito T. Si la célula presentadora de antígenos tiene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 como receptor, va a presentar el antígeno a los linfocitos TCD8. Solamente los linfocitos TCD8 van a reconocer a través de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los linfocitos TCD4 van a reconocer a los antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ojo, estas células presentadoras de antígenos pueden tener los dos receptores, pero el reconocimiento va a ser muy específico, ya les dije, por parte del linfocito TCD8 a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y la célula linfocito TCD4 va a reconocer al antígeno gracias al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Ya? La siguiente. Aquí es el examen. Este es el timo y tenemos la corteza del timo. Ustedes son los linfocitos TCD4, TCD8 y yo soy la célula epitelial que les va a tomar el examen. Entonces se supone que ya saben todo al respecto de cómo defender al organismo. Entonces yo les presento aquí a mis residentes y a mis internos y les digo, a ver, dígame cuál de estos es un virus, una bacteria, un parásito. Pero cuando estos, el residente y el interno, son
un miocardiocito, una célula endotelial. Entonces, viene uno, ya sea el linfocito TCD4, TCD8, y me dice, doctora, esto es un virus, hay que eliminarlo. Entonces yo le digo, tú tienes alta afinidad, entonces tienes alta afinidad por algo que es nuestro, entonces ocurre la selección negativa. Le digo, tú no sirves para nada, sufre apoptosis, que es la muerte celular programada. Y si vienen otros compañeros y me dicen, no doctora, este es un miocardiocito o una célula endotelial, no tenemos que destruirla, yo le digo, tú tienes baja afinidad y ocurre la selección positiva. Le digo, tú estás preparado para defender el organismo. Entonces, de esa manera se va hasta el órgano linfoide secundario. Aquí tenemos lo que es la selección o la tolerancia central, por si acaso. La siguiente. Aquí tenemos el timo. Una vez que salga del timo, vamos a tener linfocitos T-Knife, vírgenes, por ejemplo, o ingenuas, de tipo 4. Estas, dependiendo de qué cosa les va a presentar la célula presentadora de antígenos, se van a convertir en linfocito TH1, TH2 o linfocito T regulador. El linfocito TH2 es como cambiar de fenotipo, eso se llama. Cuando se transforma se llama cambiar de fenotipo. Y fíjense, todos están incluidos lo que son las citocinas. O sea, el linfocito TCD4 a través de la interleucina 12 interleucina 12 va a cambiar de fenotipo al linfocito TH1. Este va a producir interferón y va a activar a macrófagos, a neutrófilos. ¿Y qué va a pasar? Nos va a dar lo que es la inmunidad mediada por células y la defensa contra patógenos intracelulares. Tiene mucho que ver con la autoinmunidad. En el caso de que estos linfocitos TCD4 se cambien y se transformen en linfocitos TH2, fíjense igual, hay gran producción de citocinas, van a estimular a los basófilos, a los eosinófilos, y tiene mucho que ver con la defensa contra patógenos extracelulares y la inmunidad humoral, ¿no? Aquí tiene mucho que ver lo que son las alergias. Y sí o sí van a producir linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores, una vez que haya el cese del proceso infeccioso o inflamatorio, es el que va a decir basta, deténganse, ya no produzcan más células de la respuesta inmune, ¿ya? Y luego tenemos a los linfocitos T citotóxicos, como son los linfocitos TCD8, alguna que otra por ahí, gamma teta y las NKs. Los linfocitos T citotóxicos o CD8 van a convertirse en linfocitos TCD8 de tipo 1, tipo 2. Pero todas en sí, como se van a dar cuenta, tienen mucho que ver con lo que es la citotoxicidad, la lucha contra patógenos virales, la autoinmunidad también, y en algunos casos con las alergias. La siguiente. Imagínense, esto es un órgano linfoide secundario, un ganglio, ¿no? En verde tenemos a la célula presentadora de antígenos, que a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a presentar al antígeno al linfocito TCD4. Este va a activarse, va a producir más citocinas como la interleucina 2 y va a haber la expansión clonal, que es la diferenciación de estas células, y vamos a tener los linfocitos TCD4 efectores y de memoria, ¿no? Entonces, los efectores van a destruir en el momento al patógeno, mientras que las de memoria van a estar ahí guardaditas hasta que vuelva a presentarse otro proceso infeccioso con el mismo agente. En el caso de la célula presentadora de antígenos que exprese al antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, va a presentarlo a los linfocitos TCD8 que están en azul. Este igual se va a activar, igual, ¿no? Gracias a la interleucina 2, y va a haber una expansión clonal donde vamos a tener linfocitos TCD8 efectores y de memoria. La siguiente. Entonces aquí está, nuevamente. Eso les repito porque va a ser lo mismo. Si vamos a tener un paciente con alergia, va a reconocer la célula presentadora de antígenos al alergeno, y aquí tenemos, ¿no? En color naranja es la célula presentadora de antígenos que lo presenta el linfocito TCD4, o este linfocito T va a presentar al linfocito B en color violeta, se va a convertir en célula plasmática productora de anticuerpos dirigidos contra este alergeno. Todo esto ocurre, por ejemplo, en el ganglio órgano linfoide secundario. La siguiente. Aquí tenemos la sinapsis inmunológica, se llama. Haz un clic más, por favor, en el cual, por ejemplo, el linfocito T va a presentar al linfocito B. Fíjense que no es tan sencillo. Tiene varios correceptores para que puedan estimular y así convertirse en célula plasmática productora de inmunoglobulina. La siguiente.
Aquí es el mecanismo de lisis del linfocito T citotóxico que va a causar la apoptosis. Aquí tenemos una célula blanca que puede ser una célula enferma o estresada, y ya sabemos que a través de sus receptores del complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar al linfocito T citotóxico. Pero también hay otro tipo de receptor que es el FAS ligando, lo va a reconocer y va a ocurrir la apoptosis, ¿no? Le va a decir, muérete. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen VIH, los linfocitos TCD4 van a estar destruidos por estos virus, o en el caso de los hepatocitos, ¿no es cierto? Entonces va a ver que está en el interior un virus, entonces lo van a eliminar. Si es una célula cancerígena, también lo van a eliminar. La siguiente. Aquí tenemos las NKs. Estas igual van a reconocer, al igual que el linfocito T citotóxico, a la célula estresada o enferma y la van a eliminar. La siguiente. Espérenme. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior cómo este linfocito B, al ser presentado el antígeno, se va a convertir en su célula plasmática productora de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a opsonizar a los microorganismos y van a ser reconocidas por el sistema de complemento que está en color azul o por más macrófagos como está en color verde manzana. Después tenemos a los linfocitos T. Estos linfocitos T, si la célula presentadora de antígenos que está en verde manzana en la segunda imagen, lo va a presentar este linfocito T que está en rojo, va a hacer que se diferencien y que produzcan más citocinas, van a estimular a más células del sistema de complemento, como macrófagos, van a estimular más células del proceso inflamatorio, la migración o el rolling de los leucocitos, más diferenciación de linfocitos T y linfocitos B. En la parte de abajo, en el medio, tenemos a los linfocitos T citotóxicos, al igual que las natural killer, las dos en azul y en turquesa, van a reconocer a la célula enferma o estresada y la van a liquidar, le van a decir, sufre lo que es la apoptosis. Y ahí está el linfocito T regulador que está en naranja, ¿no? Cuando hay el cese, les dice, ya, bueno, deténganse, basta, ya no produzcan más citocinas, más células de la respuesta inmune. Se dice que en muchas patologías en trabajos de investigación, que en las enfermedades autoinmunes y alérgicas no tenemos la gran cantidad o la cantidad exacta de linfocitos T reguladores, y es por eso que se inicia también este proceso de autoinmunidad o de alergias. La siguiente. Ya conociendo la respuesta inmune, vuelvo a repetir, que está encargada de matar virus, hongos, bacterias, parásitos y de reconocer células cancerígenas, vamos a tener tres tipos de alteraciones. Y también podemos tener, por ejemplo, procesos oncológicos, porque hemos dicho que el sistema inmune reconoce a una célula alterada, en este caso puede ser una célula cancerígena. Pero si el sistema inmune no lo reconoce, va a empezar a diferenciarse más células cancerígenas, ¿no es cierto? Vamos a tener en primera instancia que podemos tener enfermedades alérgicas o por hipersensibilidad, donde el sistema inmune va a reconocer algo del entorno como pelo de perro, pelo de gato, alimentos, algunos fármacos, aunque los fármacos actúan como aptenos, no directamente como alergenos, porque necesitan una proteína de transporte. Entonces vamos a tener las alergias. Si va a haber el sistema inmune en el cual va a haber una alteración donde va a reconocer elementos que son parte de nosotros como los miocardiocitos, las células epiteliales, etcétera, vamos a tener el reconocimiento de estos autoantígenos y se van a producir autoanticuerpos dirigidos contra estos autoantígenos y vamos a tener las enfermedades autoinmunes y aquellas en las cuales vamos a tener, por ejemplo, déficit. No va a haber buena producción de linfocitos T, linfocitos B, inmunoglobulinas, citocinas, etcétera. Vamos a tener las inmunodeficiencias. En la imagen de la parte derecha vamos a ver que estos alérgenos pueden producir más adelante rinitis, asma, urticaria alérgica. Los virus, bacterias, parásitos en un paciente que no tiene buenas defensas o que tiene inmunodeficiencia primaria, que es cuando hay una alteración en la producción de estos linfocitos T, linfocitos B, puede fallecer mi paciente con una inmunodeficiencia por un proceso séptico, diré.
el paciente no va a fallecer por la inmunodeficiencia primaria, sino va a fallecer por el proceso de infección séptico, por una meningitis, por ejemplo. En el caso de la inmunodeficiencia secundaria, como su nombre lo indica, es per se un proceso infeccioso. Nada tiene que ver la producción a nivel de lo que son los linfocitos T, linfocitos B en la célula madre pluripotencial, sino esto se debe por el virus, puede ser por el uso de corticoides, en los casos de pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber. En los procesos de trasplante, por ejemplo, si por más que tenga el mismo HLA, el paciente que va a recepcionar el órgano que va a ser donado puede rechazarlo. Entonces, en estos pacientes nosotros tenemos que inmunosuprimirlo para que pueda haber la aceptación de este órgano trasplantado. La siguiente. Ya, aquí les dejo algo que es muy importante. A mí me encanta y siempre les voy a pedir que me hablen de la inmunopatogenia. ¿Por qué inmunopatogenia? Porque la alteración está a nivel de la respuesta inmune y no en otro lugar. Y aquí vamos a tener el ciclo de replicación del SARS-CoV-2 porque eso es lo que nos ha dejado en memoria a nivel mundial. Aquí el cuadradito es un neumocito y en color azul vamos a tener, por ejemplo, los receptores de la enzima de la angiotensina, ¿no es cierto? Y vamos a tener al SARS-CoV-2 y vamos a tener a la proteína S, que es la más virulenta. Esta va a reconocer por estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, va a ingresar al citoplasma y en el citoplasma se va a liberar, está en nivel 2, y va a liberar el ARN viral y después, gracias a la replicasa y el complejo de replicación, este ARN genómico va a tener lo que es la transcripción de estas proteínas, la NSMIE, gracias a lo que es la traducción al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi, vamos a tener los famosos viriones que se van a liberar. ¿Por qué es importante esta inmunopatogenia del SARS-CoV-2? Porque yo de esta manera voy a saber dónde actúan mis medicamentos. Ustedes han debido hablar y han debido escuchar mucho de lo que es el Remdesivir, que llegaba a costar hasta sus 800 bolivianos una pastillita de ellas. Lo que hacía este Remdesivir era justamente frenar a la replicasa. De esta manera no había el complejo de replicación, no teníamos al ARN genómico, no había estas proteínas de transcripción, entonces no había viriones y de esta manera frenábamos la diferenciación y replicación del SARS-CoV-2. Han debido hablar de lo que es la cloroquina, aquí está en el punto 2. La cloroquina lo que hacía era aumentar el pH del citoplasma, de esta manera no se liberaba tampoco el ARN viral. Han debido escuchar del tolicizumab, que era tan caro, un anticuerpo monoclonal, lo que hacía era competir por estos receptores de angiotensina y lo que hacía que no se reconozca el virión. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan. Aquí los internos, el mayor problema que ellos tienen es que no saben los mecanismos de acción de los fármacos. Están 2 meses en medicina interna y no saben el mecanismo de acción del metamizol. Yo les digo, ¿qué es el metamizol? Se usa para la fiebre, para la inflamación, pero ¿dónde, a qué nivel de la COX-2 o va a producir, va a frenar el proceso de la inflamación, por ejemplo? Les digo, no saben. Entonces es importante que lo sepan. La siguiente. Es importante que a nuestros soldados que nos van a ayudar a destruir a estos agentes patógenos sepamos, ¿no? Entonces hay que saber, por ejemplo, la estructura farmacológica que tiene, cómo está constituido estos fármacos. La siguiente. Esto es la inmunopatogenia de la artritis reumatoide, pero lo vamos a llevar ya más adelante. La siguiente. Ustedes han debido llevar lo que es las inmunodeficiencias primarias. Hay gran afectación a nivel de lo que es la parte genética en los cromosomas. Hay más de 250 inmunodeficiencias primarias. Hay una clasificación grande, ¿no?, que nos dice que pueden ser defectos combinados de los linfocitos T, linfocitos B. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a tener las inmunodeficiencias combinadas graves, donde vamos a tener afectación tanto de linfocitos como de la producción de inmunoglobulinas. En el caso del síndrome de DiGeorge completo es porque no tenemos el timo. Les he explicado que el timo es donde se toma el examen, ¿verdad?, a los linfocitos T. Y si no tenemos un lugar donde tomar el examen, este paciente va a debutar con enfermedades autoinmunes, cáncer, alergias. Por eso es que los pacientes que cursan con inmunodeficiencias pueden tener más adelante alergias, enfermedades autoinmunes o cáncer o viceversa, ¿ya? Y las otras más. Eso solamente como ejemplo que ya lo han debido llevar con alguno de los profesores. La siguiente.
Aquí vamos a tener un ejemplito, nada más, darle 2 clics más, lo que es la inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA. ¿Qué quiere decir? Solamente va a haber el déficit de la inmunoglobulina A. No está tocando la inmunoglobulina M ni G. Entonces la alteración se dice que puede ser a nivel del linfocito T, que este no se va a poder activar y no va a poder estimular al linfocito B para que pueda diferenciarse en célula plasmática productora de inmunoglobulina A, o puede haber una alteración a nivel de lo que son las proteínas de transcripción, que son APRIL y BAF, y otras, y no va a poderse producir esta inmunoglobulina A. La siguiente. Esto también lo vamos a ver, que es el tema de alergias. Ya mañana vamos a hablar, así que solamente pásenlo, porque necesitaba que ustedes sepan. Por ejemplo, dentro de los exámenes de inmunodiagnóstico, aquí tenemos el famoso HLA. Ustedes tienen que saber, la profe ya que les ha debido igual preguntar bastante y exigir que sepan. Este es un mapa genético. Si todos tuviéramos un mapa genético sería ideal, porque ya sabríamos a qué estamos propensos y cómo tendríamos que cuidarnos. Hay pacientes que tienen bastante distensión abdominal, excesivo contenido de gases en el interior, le hacen todos los exámenes, le duele el estómago, descartan procesos infecciosos, descartan procesos de causa autoinmune como otras, y yo les digo, pero ya le han hecho el HLA por si acaso le... Y justo le hacen, es para la enfermedad celíaca, ¿no? La enfermedad celíaca justamente saben que se caracteriza porque el agente que causa esta patología es el gluten, ¿no? Imagínense el intestino, y sobre el intestino está el gluten. Y el sistema inmune trata de destruir a este gluten, y al tratar de destruir este gluten también destruye a las velocidades del intestino, y el paciente es que presenta dolor. Para mí es una de las enfermedades autoinmunes más nobles, porque lo único que tenemos que hacer es evitar el gluten y así el paciente está bien. Y les comento que es así. A veces tenemos discusión con los gastros porque dicen ellos, yo tengo que ver los autoanticuerpos en sangre, pero si les estoy repitiendo, si está presente el antígeno, que es el gluten, posiblemente los anticuerpos transglutaminasa, antigliadina, sean positivos, pero si el paciente ya no tiene este antígeno, no se van a producir anticuerpos. Recuerden, por eso es importante la inmunopatogenia. Y yo les digo, no, haremos la dieta nomás. Cuando son niños pequeños, hasta sus 10 años puede ser que el sistema inmune esté inmaduro. Y después ya realmente se pierde la alergia, se pierden las enfermedades autoinmunes, o en este caso la enfermedad celíaca, porque son chiquitos, pero hay que esperar, ¿no? Siempre hay que hacer el control y en este caso hacer la dietita nada más. La siguiente. Aquí tenemos los autoanticuerpos. Vamos a ver en la clase de enfermedades autoinmunes. Por eso es que ahí está todo. Todo esto son autoanticuerpos dirigidos contra autoantígenos. Aquí está el perfil en ALIA. Por ejemplo, el SCB, SCO son ribonucleoproteínas, porque el sistema inmune reconoce a estas ribonucleoproteínas como extrañas. Entonces, todos estos son autoanticuerpos. Y este panel nos dice si el paciente tiene síndrome de Sjögren, si tiene esclerodermia, si va a tener, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, inclusive. La siguiente. Aquí tenemos los test de alergias, que mañana lo vamos a llevar. En la parte izquierda es la prueba prick test, y en la espaldita es la prueba de parche, perdón, la siguiente. Mañana lo vamos a leer. Y aquí están los autoantígenos. Entonces vamos a ver igual el día de mañana. En este caso vamos a determinar la IgE específica panel alérgenos alimentarios y ambientales. Ahí están, en lo que dice etiqueta, están todos los antígenos, avellana, maní, nueces, y donde dice RAS, a partir de ello tenemos en color verde la producción de esta inmunoglobulina E frente a X alergeno. 1 es leve, 2 moderado, 3 severo, grado 1, grado 2 y grado 3. Todos podemos producir anticuerpos, en este caso de tipo IgE. Cuando están en verde o debajo de 1 no es patológico, arriba de 1 sí. En este caso, por ejemplo, el paciente es alérgico al cangrejo. La siguiente. De igual manera, aquí fíjense, ya tenemos alergia al pasto, al centeno, al gato y al perro. Entonces, mañana vamos a explicarlo con más detalle. La siguiente. Aquí tenemos igual, ¿no? Por eso les decía, recuerden que la inmunoglobulina S va a ir a adherir a los basófilos y a los mastocitos.
y van a degranular. Entonces, esto es el test de degranulación para que nosotros podamos identificar si el paciente tiene alergia a los fármacos. El día de mañana lo vamos a explicar. Estas diapositivas yo lo presentaba porque nos repartíamos los temas, pero para mí era muy importante, como en ese entonces como jefe de capítulo, que sepan un resumen en general, pero ya mañana lo voy a explicar. La siguiente. Bueno, este es el mensaje que siempre les doy. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Se dan cuenta que no es difícil en inmunología cuando tú lo lees y cuando tú buscas imágenes para poder entender la respuesta inmune normal y alterada, ¿no? Y aquí tengo el Hospital Militar, que es donde yo hice mi posgrado. Y fíjense, para mí tenía una forma de I, pero no es una forma de I, tiene una forma de H. Y eso yo lo pregunté a mi jefe. Ustedes tienen que preguntar toda duda. Yo le decía, doctor, ¿por qué tiene la forma de I nuestro hospital? Y me decía, no, Dina, eso no tiene la forma de una I, es una forma de H. Porque como somos un hospital militar y en tiempos de guerra, nosotros no podemos hacer daño ni a los que son parte de nuestros soldados, ni del otro bando. Tenemos que ayudar a todos. Entonces, cuando veían así desde los helicópteros y demás, no nos destruían, no nos bombardeaban. Entonces, sean curiosos, chicos, y jamás dejen de preguntar como mi hijo pequeño. Todo es por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, ustedes todos los porqués tienen que ir buscándolos y pues tienen el celular a la mano, el Google a la mano para poder eh, ya pues salir de dudas. Muchas gracias. Entonces, mañana nos estaríamos viendo en la otra teórica. ¿Está bien? Está bien, doctora. Gracias. Mañana nos vemos, por favor. Que estén bien, que tengan lindo día y cuídense. Que Dios los cuide. Adiós.